Ya. Bueno, pues vamos enlazando un poco la noticia del día, ¿no? De ese proyecto de 800.000 millones de euros de inversión en defensa que ha anunciado Ursula von der Leyen y cómo contrasta un poco con la realidad, porque ya digo, de esos 800.000 millones, 650.000 millones los van a poner los Estados miembros. Entonces ahí ya nos encontramos con que realmente la gran propuesta de defensa es un poco el marco fiscal, es favorecer, dar ventajas a los estados para que puedan invertir en defensa, incrementar su gasto en defensa notablemente, porque es muchísimo dinero, que puedan alcanzar esos objetivos que en el fondo llevamos ya una década, que no es ni siquiera del segundo mandato de Donald Trump, es ya del primero, todas estas exigencias. Todas, que además cada vez está siendo más claro que Estados Unidos no se va a hacer cargo, ¿no? Era una amenaza de largo recorrido, pero es que ya estamos aquí, hemos llegado hasta este punto y Estados Unidos no va a subvencionar todo el planeta, que es lo que Donald Trump está diciendo, que así se basa su discurso, en la dureza, en que no tienen que pagar la defensa de los demás, salvo que cedan en otras áreas, que eso es una cosa que se habla mucho por Canadá, pero luego entraremos en eso, porque el punto principal que tenemos sobre la mesa es que los europeos se están dando cuenta de que tienen que ocuparse ellos del continente, sea de una manera o sea de otra, y está todo el mundo haciendo propuestas y debates loquísimos. Como hemos visto, y digo que quería enlazar con la negativa que ha tenido Donald Trump a Zelensky en la Casa Blanca, que diría negativa, pero en realidad ha sido algo un poco mutuo, ¿no? Porque la discusión la han tenido los dos, o mejor dicho, los tres, con J.D. Vance, su vicepresidente, en el despacho Oval. Después de echarle de la Casa Blanca, Zelensky acudió a Londres para esa cumbre en la que se dieron todas las promesas. Por lo tanto, Europa no solamente se está dando cuenta de que va a tener que invertir en defensa, sino también de que va a tener que hacerse cargo de Ucrania, de que va a tener que incrementar el apoyo militar y económico a Ucrania, de que si se quiere mantener ese mantra de hasta que haga falta, realmente va a tener que hacerlo Europa. Pero es que todo esto es lo que quería Estados Unidos. Estados Unidos quería, por un lado, que se invirtiera más en defensa en Europa y, por otro lado, que las garantías de seguridad se las diera Europa y que el dinero lo pusiera Europa. O sea, es un poco lo que ya se venía diciendo, pero es lo mismo que quería Trump, pero ahora dicho, pues por una Europa que también se da golpes en el pecho. Entonces ahí es donde estamos en este punto. Creo que es donde está el principal debate y como digo, pues ese marco que se abre en Bruselas no es el único. También Friedrich Merz, el futuro posible canciller de Alemania, estaba anunciando una inversión masiva. Pues no tengo muy bien clara la cifra. La teníamos por aquí, no sé si eran 500.000. No, porque. Voy a buscar la cifra exactamente porque no quiero liarla. Sí, 500.000 millones de dólares, pero que resulta que esos 500.000 millones de dólares son entre la inversión en infraestructuras y, bueno, pues cortar un poco los límites de gasto y de deuda, ¿no? El techo de gasto para defensa. Entonces recuerda bastante a lo de von der Leyen. Estamos creando un marco fiscal que saque de ese techo de gasto, de ese techo de deuda a la defensa y que se pueda invertir en defensa desde los Estados miembros, pero al final cada Estado invertirá lo que le dé la gana. O sea que esa cifra de 800.000 es un poco el proyecto coordinador que tiene la Unión Europea, pero no es poner dinero. Hmm. El único dinero que se va a poner desde Europa serían esos 150.000 millones dentro de los 800. 650 serían esa partida y 150.000 millones que vendrían de, bueno, pues préstamos e inversión privada a través del Banco Europeo de Inversiones. Hmm. Esto no es para nada la película que se está vendiendo. Y en Alemania igual, no son 500.000 millones en defensa, son para infraestructuras. Que Sí, de hecho tenemos aquí puentes, carreteras, aeropuertos e infraestructura crítica y a lo largo de 10 años, sí, decía Sander. estas cifras grandilocuentes suelen gustar mucho, ¿no? A los políticos y a los medios de comunicación, porque claro, suena mucho, 800.000 millones de euros, y bueno, evidentemente es mucho, pero igual no lo suficiente como para poder solucionar los problemas que se considera que tiene Europa. Para hacer un repaso rápido, ¿no? De este plan europeo presentado por von der Leyen, son 800.000 millones de euros que se quieren invertir, 650.000, como dice Alejandro, forman parte del gasto público nacional y otros 150.000 millones de euros a través de créditos
o préstamos. Y el plan de von der Leyen pues tiene 4 puntos, ¿no? El mayor margen fiscal para la financiación pública en el sector de la defensa, un nuevo instrumento de préstamos dirigido a los países de la Unión Europea para fortalecer las capacidades de defensa más necesarias, uso más flexible de la financiación del bloque comunitario para inversiones en defensa, incluso aquí Bruselas propone destinar los fondos de cohesión a este ámbito, y más capital privado movilizado a través del Banco Europeo de Inversiones. Ese es. Esos son los 4 puntos que ha comentado von der Leyen en su declaración, que este jueves, si no me equivoco, tiene que presentarlos ante los jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea. Bueno, gracias aquí a Hope por ese Prime que nos dejan en el chat, 28 meses. Como decíamos, sí, es muchísimo dinero, pero no es invertir 800.000 millones desde Bruselas, que se quiere llevar el tanto Ursula von der Leyen. Son 150.000 millones, que ya es mucho, pero bueno, que es otra cifra. Y además ni siquiera va a venir de las partidas del presupuesto. Sí que se ha hablado, ¿no?, de creo que los fondos de cohesión que se puedan empezar a incluir partidas de defensa, lo cual, como decía Ander, eso ya sí es sacar dinero de la Unión Europea, pero a través de préstamos, a través del Banco Europeo de Inversiones y de inversión privada, no es necesariamente lo mismo. Entonces ahí, bueno, pues vemos diferencias, así que cualquier cosita que queráis preguntar, pues aquí podemos contestar, porque veis que siempre hay trampa, siempre hay algún titular muy grande, ¿no? Dentro de la realidad siempre hay hueco para un gran titular. Y lo de Alemania que decía, lo he mencionado lateralmente porque también he visto cómo subían de repente las empresas armamentísticas alemanas por el anuncio de Friedrich Merz, que también estaba en consonancia con la CSU, el partido bávaro, y con el SPD, el Partido Socialdemócrata, pero es que al mismo tiempo veíamos cómo desde Francia se anunciaba, ¿no?, que habían llegado a un gran acuerdo con Reino Unido para fomentar un mes de alto el fuego, me parece que era, que después Reino Unido tuvo que decir que ellos no estaba tan claro que fuera a ser así, en Ucrania. Y también hemos visto a Zelensky diciendo ahora de repente que sí que está dispuesto a un alto el fuego, con una primera fase en la que se dé pues un intercambio de prisioneros y bueno, pues hacerlo extensible a distintos espacios aéreos y marítimos, como por ejemplo ataques con drones, misiles de largo alcance, me parece, bueno, algunas capacidades de largo alcance. Entonces hemos visto de repente propuestas por todas partes. Gracias por aquí, Tic, por esa suscripción de regalo que nos dejas en el chat. Y claro, además de lo que decía de los británicos y los franceses, teníamos una nueva cumbre de ese, creo que le llaman G5 Plus, que eran España, Francia, Italia, Polonia, Reino Unido y Alemania, que también están intentando llegar a algún tipo de proyecto para pues, promocionar, ¿no?, la inversión en defensa en el continente. Es algo que ya está decidido ahí. Pero hay cosas que no están decididas y que es donde sigue el debate, que también se ha hablado en Reino Unido, ¿no?, en la cumbre de Londres, y es básicamente el de enviar tropas a Ucrania. Está todo el mundo en Europa ahora mismo que no sabe muy bien qué hacer con la defensa, ni con la seguridad, ni con la inversión en ambas áreas. Y entre ellas nos encontramos con el tema de las tropas. Gracias por aquí, Miriam Ideado, por ese Prime, que ya estamos bien cerquita de esa meta. Venga, un apoyo y llegamos. Bueno, si me confirmáis que se me escucha bien, sí, ¿no? Vale. Lo que decía de las tropas, que en realidad ahora mismo son muchos países los que están contemplando dentro de Europa ese liderazgo político-militar que dicen que Estados Unidos ya no tiene que tener, lo cual es interesante ver a Kaja Kallas diciendo como alto representante de la Unión Europea que hace falta un nuevo líder del mundo libre. Esto ya me encanta porque no habla del mundo basado en reglas. Desde que Israel voló por los aires ese mundo basado en reglas, se habla del mundo libre, que es mucho más fácil de defender porque entra el que quieras, y al mismo tiempo vemos como en Europa pues se está diciendo que Estados Unidos no puede formar parte de ese liderazgo. Es un discurso muy peligroso. Es muy peligroso porque inmediatamente después vimos a Elon Musk, después de lo de Zelensky también, diciendo que estaba de acuerdo con que Estados Unidos se saliera de la OTAN. También dijo de la ONU, pero porque al final se está intentando deshacer de alguna manera del armatoste liberal globalista que ellos dicen, ¿no?, todas las extremas derechas, pero trampistas. Pero al final la ONU pues tampoco supone unos compromisos como sí supone la OTAN, y la presencia estadounidense en Europa se está negociando. Esto de que se habla en Riad y con Rusia y con tantos actores o incluso dentro del gabinete de Estados Unidos de Ucrania no es solo de Ucrania.
Se habla de áreas de influencia, se habla de un nuevo mundo multipolar, se habla de los intereses de seguridad de Rusia, pero también de compartir las inversiones en Ucrania. O sea, no se ve Ucrania como un problema que haya que apaciguar, también, sino que se ve como una oportunidad de inversión para los dos. ¿De qué manera vamos a poder aprovechar esto? Igual que pasaba en Gaza. Bueno, pues ahora también se hablaba de repartir áreas de influencia y desarrollo económico en el Ártico, por ejemplo, ¿no? Que es una cuestión más. Pues lo mismo con respecto a Europa, las garantías de seguridad. Trump ha señalado que las garantías de seguridad que le van a dar a Zelensky son el acuerdo de los minerales. Y punto. Y ya está. Entonces, si se quiere presionar para que sea la OTAN la que lleve el liderazgo y que sea Estados Unidos el que no esté liderando a través de la OTAN, es bastante plausible que haya una crisis significativa entre el liderazgo de Estados Unidos y las capacidades de defensa a través de la OTAN y Europa. Por eso lo de que Estados Unidos está revisando su presencia en Europa del Este, sus bases, aunque algunas son rotatorias, ¿no? Su presencia militar desde 1997 en el continente va a ser revisada. Entonces, aquí hay una crisis mucho más profunda que solamente unos aranceles, que ya es grave, ¿eh? No quiero decir que no lo sea, Hmm. pero son muchas cosas. Sí, eso. Bueno, creo que se me escucha bien, ¿no? Porque me habéis Yo dicho te que... escucho bien. Vale. Eso, que el contexto que comentaba de la noticia de Pablo es relevante, ¿no? Porque como también decía al principio, la Unión Europea se encuentra un poco perdida, ¿no? Está que no sabe lo que hacer entre toda esa... no sé lo bueno el micro. Bueno, se me oye más o menos decente. Ya lo siento, intento ajustarlo ahora cuando pueda. Pero no sé, no he tocado nada. Bueno, eso, que se encuentra un poco perdida, ¿no? En la Unión Europea y está intentando encontrarse. ¿Es la solución, ¿no? Invertir 800.000 millones de euros en defensa? Pues bueno, para algunos sí, para otros no. Pero hay que tener en cuenta dos puntos importantes. El primero es algo que luego hablaremos también, que queremos hacer un bloque de diplomacia ucraniana, es precisamente eso, ¿no? Cómo la Unión Europea teme que tiene que hacerse frente ella sola al apoyo, ¿no? Del apoyo a Ucrania, ¿no? Bueno, Estados Unidos ya sabemos que quiere abandonar el conflicto, que quiere reducir el apoyo, incluso suspenderlo prácticamente en su totalidad, como ha anunciado esta semana Estados Unidos. Entonces, la Unión Europea teme el hecho de tener que hacer frente ella sola, ¿no? Al apoyo de Ucrania, porque para la Unión Europea encima llevamos 2 años, 3 años con discursos de que el conflicto de Ucrania es algo existencial para la Unión Europea, ¿no? De hecho, también hay un artículo al respecto de Pablo en la web. Entonces, eso, la Unión Europea, ¿cómo va a hacer frente, ¿no? A ese apoyo a Ucrania en un conflicto que todavía consideran como existencial? Y el otro asunto, ¿no? Y el otro punto del contexto es eso, que Estados Unidos quiere abandonar Ucrania, pero Estados Unidos también quiere abandonar Europa. Entonces, ¿a quién va a proteger a Europa? Esa es la otra pregunta, ¿no? La otra gran pregunta que se está haciendo la gente en Bruselas. Entonces, o dependemos de nosotros mismos o no dependemos de nadie. El problema es lo mismo. ¿Es capaz la Unión Europea de depender de sí misma y de no dar palos de ciego durante los próximos años con mensajes grandilocuentes y anuncios de grandes cantidades de millones de euros, pero que ese dinero no se invierte correctamente? Pues bueno, pero bueno, que en definitiva que la Unión Europea no sabe dónde ubicarse en este contexto y en este orden internacional cada vez más geopolítico, ¿no? Cada vez más hostil, cada vez más militarizado, cada vez más realista, ¿no? En términos de relaciones internacionales y de aquí a los próximos años veremos, ¿no? en qué punto se va a encontrar la Unión Europea. Voy a intentar arreglar el Ujú. micrófono porque estoy agarrando aquí el No, micrófono. no pasa nada, yo creo que se te escucha bien. Mira, nos Em, decían por aquí por el chat a Piron Max lo de que lo que quiere Estados Unidos es someter más, que pague más y que se fortifique, ¿no? La Unión Europea, pero para su beneficio. Y aquí justo hay mucha gente que nos preguntan cosas como la de Neref, que, insisto, va a estar en el boletín
de esta semana, que si hay un beneficio real y plausible para Estados Unidos en destruir su principal valor en el mundo, como es el extenso mapa de alianzas que le ha costado 80 años construir. Bueno, yo aquí creo que está todo bastante relacionado y es que hay un poco de ceguera en general entre los analistas liberales porque no se trata solo de sacar dinero, no se trata solo de los aranceles, no se trata solo de la locura que plantee Trump cada noche, ¿no? Que todos los días hay un titular. No se trata, por lo tanto, de romper el mundo cada día. Es un problema más grande que heredamos de la globalización, que estaba en desgaste, porque ha habido una gran crisis económica, ha habido crisis de seguridad, distintas guerras, alianzas que se han ido resquebrajando, la OTAN ya estaba en muerte cerebral, según decía Macron, ¿no? En el primer mandato de Trump. Esto no es nuevo, hay ya un desgaste de la globalización. Y creo que es sencillo de entender con un ejemplo que no es de defensa. Y es el de la energía. Hemos visto cómo si tú dependes del gas ruso, eres vulnerable a que en Rusia de repente haya algo que te lo estropee. Si tú dependes de los combustibles fósiles de las monarquías árabes, tienes ahí una relación en la cual no puedes decirle a las monarquías árabes que no hagan X, o tienes que estar consintiendo a unos lo que a otros le quieres decir que no pueden hacer, entonces se te cae también el discurso, que es lo que ha pasado cuando de repente Venezuela pasó a ser aceptada porque hacía falta el petróleo y después volvió a ser mala y así todo el tiempo, ¿no? Entonces, este discurso que Occidente se ha empeñado en vender durante décadas se ha roto con las relaciones tan interdependientes que han llegado a un punto álgido con la globalización. Después se han ido dando, por lo tanto, procesos de desglobalización. Esto no solo afecta a la energía, afecta a todo. Si tu alimentación depende del grano ruso o ucraniano, pues vas a estar muy vinculado a lo que ocurra ahí. Si tu defensa depende de las armas de Estados Unidos, que tienes que pedir permiso, como hemos visto, para poder enviarlas a Ucrania. Si tus industrias las tienes en el sudeste asiático, las tienes en China, al final sí, abaratas muchos costes, puedes conseguir no tener que invertir tú en muchas cosas, pero al mismo tiempo te haces dependiente de todas estas relaciones. Esto ha pasado con Estados Unidos sobre todo, porque es uno de los que más le compramos energía, pero también por lo que se encarga a nivel de seguridad, defensa, y esto implicó que la Unión Europea entregara parte de su soberanía en cuanto a exteriores. No puedes llevar una política totalmente independiente si tu defensa la paga Estados Unidos. Eso es un poco lo que vende Trump. Y es un poco el problema heredado de la globalización, que ha venido de la mano el sistema liberal económico con la democracia liberal como sistema político. Esto fue muy útil en la Guerra Fría, porque tú podías venderle a la gente que si querían el desarrollo del capitalismo y todo esto, tenían que apostar por una democracia liberal. Cuando Rusia hace esto, se le dice, ha llegado la democracia a Rusia. Ya no es la Unión Soviética, ¿no? Luego, de repente, no está acoplado y se nos cae el discurso. O China, cuando entra en la Organización Mundial del Comercio, pero no hace una apertura política. Ahí se cae totalmente el discurso. Entonces, la Unión Europea está viendo cómo estas normas del mundo ya no funcionan para muchos actores y Estados Unidos ha decidido renunciar a este armatoste liberal que le tiene sobreextendido a nivel de financiación, de subvencionar todo tipo de proyectos. Por eso Elon Musk se ha hipercentrado en la USAID, en la NET, todas estas organizaciones de gasto exterior. Pero también en defensa, también en mejorar la balanza comercial con aranceles, con muchas cosas. Todo eso tiene un objetivo y es reordenar sus recursos, jugar con otras armas y además que los demás se ocupen cada uno de sí mismos. No vas a seguir subvencionando a Europa, pero Europa sigue en la óptica de que hay que arreglarse como sea con Estados Unidos porque esto se puede solucionar. Y esto es un cambio de concepto total. No es simplemente una pelea con Estados Unidos. Estados Unidos le quiere dar un acuerdo mineral a Ucrania porque es la forma en la que considera que le puede dar garantías de que Rusia no va a intervenir porque hay intereses estadounidenses. Que luego sea real o no es otro tema, porque yo tengo mis serias dudas. Pero es lo que Trump plantea, que ellos no quieren meter a la OTAN ahí, ni a Ucrania en la OTAN, ni Estados Unidos con capacidades en Ucrania, ni garantías de seguridad, porque son más compromisos militares en Europa y en Ucrania. Quieren centrarse en América y en el futuro contener hacia China. Y eso es lo que quieren. Y si el continente europeo quiere defenderse, pues tendrá que plantearse cómo, en qué invertir e intentar, pues,
pensar en qué cosas necesita de las que se ha desprendido durante todas estas décadas y tener sectores estratégicos. Creo que es un poco lo que hay sobre la mesa.